me respondía que para qué llegaba si a lo único que llegaba a casa era a pelear y a estar aguantando desplantes y malos tratos de mi madre. 3, 2, 1. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo Story Time. Yo soy Nati, mejor conocida como Pikiti Puff. Mi madre es una persona demasiado sobreprotectora que tiene miedo a la soledad. Todo comenzó cuando conoció a mi ex, mi último ex, que ya les cuento en videos anteriores la historia de todo el infierno que yo pasé a su lado. Ella no estaba de acuerdo, me decía que no era un hombre a mi altura, que no era para mí. Yo tengo un gran defecto, no sé si es defecto o es virtud, que yo no me fijo en las personas por su físico. Yo tiendo mucho a fijarme en el interior de las personas, cómo son, cómo me tratan. Y él era un amor de persona, me trataba muy bien. Y yo más que nada en eso me fijaba. Cuando ella lo conoció, al principio ella es a todo dar, hace sentir a las personas que es como si estuvieran en su casa, que se sientan en confianza, pero al paso del tiempo empezó a sacar su verdadera personalidad. Yo al principio con él me junté antes de tener a mi hijo, no estábamos viviendo bien y yo consideraba que era una vida feliz, porque no había nada de maltratos, no había golpes, no existía nada de eso, al contrario. Él era un hombre muy trabajador, muy bueno, no tenía ningún tipo de vicio, le gustaba mucho la cocina, incluso él era cocinero, se dedicaba a puro estar trabajando y cuando estaba conmigo siempre me estaba pues mimando, siempre me estaba chiqueando y consintiendo. Me hacía comidas, siempre se la pasaba agarrándome el pelo, la mano, dándome masajes, incluso enfrente de la gente, y a él no le daba vergüenza, no le importaba. Siempre en cualquier lado me estaba demostrando su cariño, su amor, era muy lindo y muy detallista. Nos juntamos y no le dijimos a nadie, incluso mis padres no sabían. Yo vivía aparte porque desde muy pequeña empecé a rentar. Yo desde muy pequeña empecé a ver sola por mi vida, porque cuando yo tenía 17 años, antes de terminar mi prepa, ella me corrió de casa con una explicación y una excusa muy tonta, y ella me dejó prácticamente en la calle. Y cuando ella veía que yo sobresalía, que a mí me iba bien, incluso me fui muchas veces de viaje y eso me da mucho gusto, que logré salir adelante por mí misma, yo solita, a pesar de no haber podido terminar mi preparatoria. Cuando ella empezó a ver que yo sobresalía y me empezaba a decir que yo tenía la culpa de todo, ella se iba a morir, que si yo no hacía lo que ella decía, que si yo no regresaba con ella, que ella se iba a morir. Me empezaba a chantajear emocionalmente, cosa que en ese entonces yo no veía porque yo era demasiado, extremadamente noble. A mí me hacían daño y yo era tan noble que yo no veía el mal, yo no veía la maldad de la gente. Y yo pensaba que haciendo lo que ella me decía, yo iba a conseguir que ella me quisiera, que ella me aceptara y que ya no me tratara como me trataba. Y pues no quise decirle al principio, no quisimos decirle, hasta después me ganó el remordimiento de que ella no sabía de mi relación. Terminé diciéndole a él que íbamos a ir a conocerlos. Damos una comida y yo les dije que les iba a presentar la persona con la que estaba compartiendo mi vida, y creo que fue el error más grande que pude haber cometido. Pero bueno,
dicen que por algo tienen que pasar las cosas. Así que fuimos y los conocieron. En el momento en el que ella conoció a mi ex, recuerdo bien la mirada. Lo volteó a ver de pies a cabeza, miró con unos ojos de repulsión, pero se aguantó y lo trató bien. Incluso le dijo que se sintiera como en casa, que podía tenerle confianza, que todo estaba perfecto, que lo aceptaba. Al paso del tiempo, ella comenzó a marcarme diariamente, cosa que antes yo no permitía y ella no hacía tampoco, porque teníamos muy poca comunicación. Rato para ver qué estaba haciendo y cómo me estaba yendo la vida. Yo lo veía completamente normal. Yo pensé que ella se iba a acercar a mí, pero bien. Yo pensé que iba a tener una madre ya bien, que estaba cambiando, pero las personas nunca cambian, solamente cambian para conseguir en el momento lo que desean. Y al final me logró convencer, ya como anteriores veces lo había hecho, me logró convencer de regresarme otra vez a la casa. Y yo pensé que iba a ser diferente porque ya anteriores veces ya me la había aplicado. Desde los 17 años prácticamente ha estado así, de tira y jala. Así que yo le dije que yo no me iba a regresar si no era con él, porque ya mi vida ya la estaba formando con él y ella quería que yo me separara de él, con ella nuevamente. Y me empezó a decir que ella me necesitaba, que si no, que ella se iba a morir y muchas cosas así. A lo que yo acepté y regresé nuevamente con ella. Y ella aceptó que él se fuera conmigo a su casa. Llegamos a vivir ahí con ella y al principio, los primeros días, todo estaba bien. El primer mes todo estuvo bien. Ella no decía nada, como que se aguantó su doble cara. Se la aguantó, se la tragó. Pero ya a partir del segundo mes, ya empezó a ser la persona que es. Me lo empezó a tratar mal. Le gritaba todos los días. Ella le decía que era un bueno para nada, que no sabía hacer nada. Él se levantaba temprano. Tenía yo un perro y el perro hacía sus necesidades en el patio. Y él se levantaba a lavar las necesidades del perro temprano y se arreglaba para irse a trabajar. Mediodía venía y me traía del mercado cosas para yo hacer la comida. Incluso cuando llegaba y yo no había hecho todavía almuerzo, él llegaba y hacía. Él no tenía ningún problema por cocinar y cocinarme porque le encantaba cocinar. Recuerden que él era cocinero. Y no me hacía problema por nada. A veces él llegaba y yo no tenía la comida hecha porque no me daba tiempo. Estaba yo lavándole su ropa y él me decía que entendía y él se ponía a hacer la comida e incluso me ayudaba con la limpieza de la habitación en donde estábamos. Y eso a ella le daba mucho coraje, le daba muchísimo coraje. Cuando terminábamos, yo me acuerdo, nos sentábamos en el sofá a ver una película o estar viendo la televisión y ella estaba ahí. Él se sentaba conmigo e inmediatamente tomaba mis pies y me empezaba a sobar. Y ella solamente nos volteaba a ver con cara de odio. Una de tantas veces que él hizo eso, estábamos sentados en el sofá. Y estaba mi papá también y ella estaban en el otro sofá. E inmediatamente él se sentó y empezó a sobarme los pies, a lo que ella rápidamente le dijo a mi papá: ¿por qué tú no me haces así?
¿por qué tú nunca me tratas así como él la trata a ella? Y lo dijo enfrente de nosotros. Nosotros solamente nos volteamos a ver uno al otro y no sabíamos ni qué onda. El chiste es que ellos empezaron a discutir y yo no sabía ni qué onda. Y mejor lo que hicimos fue irnos de ahí y nos fuimos a nuestra habitación directamente. Después lo que empezó a hacer fue conmigo. Como con él no podía porque él era una persona demasiado pasiva. Él era una persona que por más que le dijeras cosas, él no te hacía caso, no te hacía caso a lo malo. Él te ignoraba. Entonces, como con él no podía, empezó conmigo porque yo soy una persona muy vulnerable también, que por cualquier cosa me molesto, me hacen explotar muy rápido. Así como soy de noble, así soy muy vulnerable también. Diario, yo estaba lavando o lo que estuviera haciendo. A veces le estaba lavando la ropa a él y ella me decía, tú de tonta le estás lavando la ropa y allá otra se la ha de ensuciar. Y yo, no, ¿cómo crees? Él no es capaz de hacerme algo así. Tú crees que no, pero ahorita tú estás aquí de su esclava y él te ha de estar poniendo los cuernos allá con una de su trabajo. Empezó a meter esa inseguridad, esas ideas de que él tenía otra, de que él llegaba de trabajar y yo pues ya tenía la cabeza llena de esas piedritas, llena de esas ideas que ella me metía a diario, todo el día. Y a lo único que llegaba era a yo pelear con él, a reclamarle mis imaginaciones que yo ya me había hecho con tantas ideas que ella me metía. Decía, de seguro vienes de estar con otra, de seguro andas con fulana, porque yo conocía a todas sus compañeras. O no, no andas con ella, andas con sutana, o no, andas con aquella. Y yo siempre metiéndole una mujer. Siempre le estaba diciendo que estaba con mujeres. Yo ya me creaba ideas, me creaba telenovelas en la cabeza. Y yo le decía, es que hiciste esto, hiciste aquello. Y él, bueno, ¿cómo eres bruja o qué? ¿Por qué me dices que esto y aquello? ¿Cómo te haces esas ideas? Me decía él, ¿de dónde sacas tanta imaginación? Y ya yo le decía, es que mi mamá me dice esto, y es que tu mamá, ¿cómo sabe? ¿Que acaso tu mamá trabaja conmigo? ¿Acaso tu mamá esto? ¿Acaso tu mamá aquello? Y ahí fue cuando empezamos a tener problemas por mi mamá, y siempre problemas era mi mamá. Cualquier problema era mi mamá. Había veces en las que él se quedaba dormido y no se levantaba a limpiar el patio, pues iba y nos tocaba a la puerta de la habitación, pero no tocaba como gente normal, tocaba horrible, como queriendo tirar la puerta. Bueno, para nada le gritaba, huevón, ¿a qué horas vas a ir a limpiar? Que no sé qué. Y yo me quedaba así de, bueno, ¿es el marido de mi madre o es mi marido? Porque ni siquiera yo lo trataba de esa manera. Yo nunca lo traté así, yo nunca le hablé así. Y yo decía, bueno, ¿acaso es su marido o es mío? De trabajar, siempre le gritaba, ¿a qué horas te vas a bañar? Que vienes bien nejo de trabajar y que no sé qué. Y yo decía, bueno, si es mi marido, yo soy la que lo va a besar, yo soy la que lo va a abrazar, yo soy la que comparte cama con él. A ella, ¿qué le importa meramente? Pasados los meses me empezó a hartar su actitud tóxica, que ya era demasiado evidente, ya era demasiado evidente su odio, su coraje, su toxicidad. No sé, la verdad, no sé qué tiene mi mamá en su cabeza, en su corazón, no sé qué abunda dentro de ella. Cuando mi bebé nació,
todo se destrabó gracias a su toxicidad. Mi bebé estaba recién nacido, tenía una semana de nacido. Él era demasiado amoroso, aún todavía no salía el monstruo que vivía dentro de él. Él llegaba de trabajar y llegaba con una alegría demasiado grande. Llegaba como niño chiquito a querer ver a su bebé y abrazarlo. Y llegaba corriendo, incluso hasta aventaba la mochila y rápido y venía y quería abrazar a su bebé. Y así literalmente mi mamá se le ponía enfrente con las manos impidiéndole el paso y le decía: no puedes agarrar al bebé hasta que te bañes porque vienes sucio y el bebé puede agarrar una infección. Y yo no me daba cuenta, yo solamente ya escuchaba cuando ya se lo estaba diciendo y yo recién parida, pues a luchas podía caminar. Él se iba a la habitación donde estábamos porque cuando mi bebé nació, ella me tenía casi a un lado de ella. No quería que yo me despegara de ella y ya no regresaba. Y ya después cuando yo lo veía el otro día, porque no nos dejaba dormir ni juntos, nada. Día antes de que se fuera a trabajar, él me reclamaba y me decía que por qué yo no lo dejaba, que él era su hijo y él tenía derecho y que no le pasaba nada. Y era verdad. Pero yo lo que menos en ese momento quería era estar peleando. Yo no quería hacer corajes, tenía miedo de que se me fueran a abrir los puntos. Y la verdad estaba demasiado débil, tenía una semana apenas de haber tenido a mi bebé. Estaba demasiado débil y yo lo que menos quería era estar lidiando con tonterías. Yo no quería nada y así que yo no hice nada y así lo dejé. Empezaron a pasar los meses y él ya empezaba a llegarme tarde. Él ya no me llegaba después de que salía de trabajar, ya me llegaba demasiado noche y me empezaba a llegar tomado. Ahí fue cuando él empezó a agarrar el alcohol. Y yo le decía que por qué llegaba así si él no tomaba. Él me respondía, pero ya alteradamente, que para qué llegaba si a lo único que llegaba a casa era a pelear y a estar aguantando desplantes y malos tratos de mi madre. Y él ya no aguantaba esta vida, ya no aguantaba estar cerca de ella, que si realmente yo lo quería y quería que nuestra relación no se fuera al caño, que nos fuéramos de esa casa y ya hiciéramos nuestra vida como antes. Y él me decía, cuando nosotros vivíamos separados, cuando nosotros vivíamos solos, sí nos las veíamos duras de pagar renta y todo eso, pero vivíamos felices, nunca tuvimos ningún problema, nunca tuvimos ninguna discusión y ahora no deja de haber discusiones, todos los días son peleas, todos los días son reproches y ya no soporto esta vida, me dijo él. Que para qué llegaba si a lo único que llegaba a casa era a pelear y a estar aguantando desplantes y malos tratos de mi madre. Y él ya no aguantaba esta vida, ya no aguantaba estar cerca de ella, que si realmente yo lo quería y quería que nuestra relación no se fuera al caño, que nos fuéramos de esa casa y ya hiciéramos nuestra vida como antes. Y él me decía, cuando nosotros vivíamos separados, cuando nosotros vivíamos solos, sí nos las veíamos duras de pagar renta y todo eso, pero vivíamos felices, nunca tuvimos ningún problema, nunca tuvimos ninguna discusión y ahora no deja de haber discusiones, todos los días son peleas, todos los días son reproches y ya no soporto esta vida, me dijo él. Porque yo le dije, bueno, yo no me voy a ir porque es mi madre, yo la voy a preferir ante cualquier cosa. Yo en ese entonces estaba ciega. Yo les digo, yo desde pequeña tuve muchos maltratos de parte de ella y yo lo único que deseaba era su amor. Yo quería que ella me aceptara,
que ella me quisiera, y haciendo las cosas de manera que prefería a ella, yo pensé que de esa manera iba a conseguir que ella me diera un poquito de su cariño que nunca me dio. Así que prefería a mi madre, prefería a mi familia, y fue cuando yo me dejé de él. Y así ella logró lo que quiso, logró cumplir con su objetivo. Y arruinamos linda relación, arruinamos todo. Mi bebé se quedó sin papá. Y pues así concluye esta historia. Si tienen una suegra tóxica o una mamá tóxica, no permitan por nada del mundo que se meta en su relación. Es más, si alguna de ustedes, yo me atrevo a darles este consejo, si alguna de ustedes está indecisa, que tiene una madre tóxica y ustedes están formando una nueva vida, indecisas en no presentarles a su amor, no lo hagan por nada del mundo, por favor, porque créanme, toda esta gente tóxica al principio te muestra su mejor cara, pero ya después sacan la verdadera y son la peor calaña que puedan conocer. Yo de verdad tengo a mi peor enemiga más cerca que nada. Y de verdad no se los deseo a nadie. Y si tienen una persona así, traten de ignorarla, no les hagan caso, no caigan en sus chantajes. Gente muy chantajista que nada más lo hacen para conseguir lo que quieren en el momento y ya después vuelven a ser como son. De verdad, la gente no cambia. Hay gente que sí, pero porque de verdad quiere y está arrepentida. Y ella lamentablemente es una persona que, aparte de todo el daño que hace, es una mentirosa compulsiva, es una persona que le encanta mentir o no puede dejar de mentir, es como una mentirosa patológica y pues no se puede hacer nada con ese tipo de gente. Lamentablemente todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo, ella lo utiliza para su propio beneficio, así sea una cosa buena o una cosa mala, todo lo retuerce a su propia realidad y lo hace ver de manera de que tú siempre seas la oveja negra de todo. A mí me hizo que toda la gente me viera como la persona más mala del mundo, pero gracias a Dios que todo se está limpiando. Les digo que tengan paciencia, ignoren, nunca se crean lo que la gente les dice, porque ese tipo de gente, por ejemplo, ella siempre me hizo creer que yo era menos, siempre me hizo creer que yo no valgo nada, que yo nunca voy a lograr nada en mi vida. Y eso no es verdad. No dejen que ese tipo de personas les llenen la cabeza y mucho menos se lo crean. Así que así concluye esta historia y gracias por haber visto mi video. Espero que les haya gustado y si les gustó, regálenme un like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue cuando yo suba nuevo video. Muchas gracias por haberme acompañado y a los que se quedaron al final, mil gracias por todo el apoyo y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye.